Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Patricia San. Maravilloso este encuentro. Estamos trabajando este ya es nuestra tercera reunión. Estamos trabajando las leyes de la curación, ¿cierto? Eh, en el primer párrafo del capítulo 26, la sección séptima que llama las leyes de la curación, que está en la página 622. Jesús nos dice que este es un curso de milagros y como tal las leyes de la curación se deben entender antes de que se pueda alcanzar su propósito. Entonces dice, repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de qué debe ocurrir para que la curación sea posible. Pues una vez que es posible no puede ser sino tener lugar. O sea que todo lo que hemos visto, estamos en la página 622. Entonces todas las anteriores páginas hasta ahora son como la explicación de todo el tema de la curación. Entonces aquí ya Jesús se propone como hacer como una síntesis, ¿sí? Y nos habla de la ley de la curación, ¿sí? Entendiendo que la curación es de la mente, ¿cierto? De los pensamientos no amorosos, ¿sí? No se trata de la curación del cuerpo. Veíamos que también que la curación es hablar de unión y de amor, ¿sí? Como toda curación es una liberación del miedo y de la culpa, porque la culpa y el miedo es lo que hacen que la mente se sienta enferma. Y al sentirse la mente enferma, pues eso se puede expresar en el cuerpo en forma de síntomas, ¿sí? Decíamos también que la curación es una empresa de colaboración, que es un poco lo que pretendemos hacer aquí en estos espacios, ¿cierto? Cómo entre todos vamos mirando estas enseñanzas y vamos sanando nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces, la curación también es una liberación del pasado. Recuerden que estamos ligados al pasado. No queremos perdonar porque estamos pegados del pasado. Y mientras no perdonemos, pues seguiremos entonces en la culpa, en el miedo, en la enfermedad, ¿cierto? Esto hablábamos en general como una introducción a las leyes de la curación. Habíamos visto también que en contraposición a las leyes de la curación están las leyes del caos, que son las que gobiernan este mundo. Habíamos hablado de que cómo la verdad es diferente para cada persona, es la primera ley del caos. Entonces, lo que implica que cada persona tiene su verdad y puede hacer lo que quiere, dijéramos. O sea, no hay un referente, no hay algo que, dijéramos, que nos entre. La segunda ley del caos hablaba de que no hay nadie que no peque, ¿no? Y que por lo tanto todo el mundo merece castigo y muerte, ¿no? Y habíamos hablado de la diferencia entre el castigo y el error. Como el castigo se corrige y es lo que hace el Espíritu Santo, y el error, el pecado se castiga y el error se corrige con el Espíritu Santo, ¿no? La tercera ley del caos habla del temor a Dios, ¿no? O sea que Dios nos va a castigar por haber querido separarnos de Él y que tarde que temprano nos va a castigar. Eh, y cómo eso genera un miedo inmenso, un miedo inconsciente muy profundo, ¿no? La cuarta ley del caos dice que atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Entonces, por lo tanto, en este mundo siempre habrá ganadores y perdedores. Y lo que hay que hacer es, desde la lógica del ego, ganar así el otro pierda, ¿no? ¿Sí? Y la quinta ley del caos es que hay un sustituto para el amor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese sustituto para el amor justifica el que yo ataque y que me tenga que vengar, etcétera, ¿no? Esas son las leyes del caos que se contraponen a las leyes del amor, ¿sí? De las cuales nos va a hablar Jesús en este capítulo. Bueno, en el primer párrafo, o en el segundo párrafo, dice que nos dice
Jesús, que toda enfermedad tiene su origen en la separación. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hablar de enfermedades, hablar de separación. ¿Separación de quién? De Dios, de mis hermanos, de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, y cómo la enfermedad es aislamiento, ¿no? ¿Sí? Y cómo el pecado, pues el considerarse pecador, es como la causa y la consecuencia de la enfermedad. Si yo me desvalorizo y yo me siento pecador, pues entonces ese ataque que estoy haciendo contra mí mismo se puede expresar en forma de síntomas y enfermedades, ¿no? Bueno, en el párrafo 3 dice que la culpabilidad clama por castigo y su petición se le concede, ¿no? Se habla de la culpa. Habíamos hablado de la culpa, cómo la culpa es un sentimiento relacionado con la creencia en la separación, ¿cierto? Y cómo sobre esa creencia en la culpa descansan todos los sentimientos de indignidad, de desvalorización que tenemos acerca de nosotros mismos. Nos sentimos culpables y entonces a esa culpa asociamos todos los pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, ¿no? Y desconocemos nuestra valía como hijos de Dios, ¿sí? Y lógicamente, pues la culpa va a llevar al castigo, ¿no? ¿Sí? Que es un elemento muy importante para el ego, ¿no? O sea, cuando necesariamente pensamos que merecemos el castigo. Y eso nos lleva al tema el sentirnos culpables, nos lleva al tema de proyectar esa culpa en nuestros hermanos, ¿no? Entonces decimos que nuestros hermanos son los del problema, ¿no? Eh, bueno, habíamos hablado de eso. Luego en el párrafo 4 hablamos de las leyes de la percepción, que las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, ¿sí? Cuando se habla de percepción, habíamos dicho que la percepción implica una separación de entrada, porque hay un sujeto y un objeto, hay un sujeto que percibe y un objeto que es percibido, ¿no? ¿Sí? Entonces necesariamente aparece el tema de la separación implícita, implícito. Bueno, todo eso lo habíamos visto. Mm, habíamos visto también el tema de que toda esta tendencia, esta creencia en la separación, en la enfermedad, en la culpa, todo eso ocurre en la mente, ¿no? Y lo que se trata es de sanar la mente, ¿no? ¿Sí? De sanarla mediante el perdón, ¿sí? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, de eso hablamos bastante, ¿sí? Sobre el tema de que todo ocurre en la mente, que los pensamientos de ataque, los pensamientos de miedo, de culpa que tenemos en nuestra mente, los proyectamos hacia afuera, hacia nuestros hermanos, ¿cierto? Y ahí entonces eso nos puede llevar nos puede llevar a la enfermedad, ¿sí? A la creencia en la enfermedad, porque realmente eso es una creencia, ¿no? Eso es lo que va a plantear Jesús acá. Bueno, muy bien. Este párrafo 4 es muy importante, ¿cierto? El tema de la proyección y de la percepción. O sea, lo que yo veo internamente es lo que proyecto afuera, ¿no? Si tengo pensamientos de amor, entonces extenderé pensamientos de amor hacia mis hermanos. Si tengo pensamientos de conflicto, pues los proyectaré a mis hermanos y entonces fomentaré la separación, ¿cierto? Entonces, en el párrafo quinto nos habla Jesús
mm, ante este conflicto que tenemos en el mundo del ego, Dios ha dado una respuesta, ¿cierto? La respuesta de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Es la respuesta a la creencia en la separación. Como el Espíritu Santo es una forma de paz, ¿sí? Y con el Espíritu Santo todo dolor sana, ¿cierto? Y toda aflicción queda superada por la dicha, ¿no? Entonces no hay razón para sufrir, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, sanar nuestra mente y quitarnos todos esos pensamientos de conflicto, ¿no? Entonces, nos habla también de cómo podemos invertir las leyes de la percepción, ¿sí? Se pueden invertir mediante el perdón. O sea, yo puedo ver a mi hermano como mi enemigo, entonces, si yo perdono a mi hermano o me perdono por los pensamientos que tengo en contra de mi hermano, entonces ya mi hermano va a dejar de ser mi enemigo y se convierte en mi salvador. O sea, invierto la percepción, ¿sí? O sea, hago una corrección en mi mente, ¿no? Es importante esa enseñanza de Jesús, ¿sí? Eh, estamos con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús para cambiar nuestra percepción, ¿sí? Cambiar la manera como vemos el mundo, como vemos a nuestros hermanos. Bueno, en el párrafo 6 mm, se habla dice, es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que a algunos se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de percibir ayuda y curación. O sea, pensamos que algunas ilusiones son como más importantes que otras, ¿no? ¿Sí? Cuando todas indican lo mismo, separación, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay una jerarquía de ilusiones, no hay unas ilusiones que sean más importantes que otras. Todas son falsas, ¿sí? Son creencias en algo que no existe, entonces, y que necesariamente tienen que corregirse mediante el perdón. Ahora, detrás de todas las ilusiones, ¿qué es lo que hay? Está el miedo. ¿Y cómo hacemos con el miedo? Pues el miedo buscamos la manera de neutralizar el miedo. Buscamos la manera de neutralizar el miedo mediante otras ilusiones, ¿no? ¿Sí? El contenido de las ilusiones es la separación y lo opuesto a las ilusiones es la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es la unicidad, la verdad es que somos creados por Dios, ¿sí? Entonces, las ilusiones son sueños porque no son verdad, no son la verdad. Bueno, es muy importante eso entonces. Bueno, veíamos en el párrafo 7 que pues para el ego es muy importante que haya una jerarquía de errores, ¿cierto? Pensar que hay unos errores que son más importantes que otros, ¿no? Con el fin de meternos en el tema de los grados, de las ilusiones, cuando todo, como dice Jesús, es muy simple. Todo indica separación y la solución es el perdón de esa creencia en la separación y poder regresar a la unidad. Aquí nos habla también de que por esa creencia en la separación, dice, la creencia de que es real, de que el pecado es real, o sea, pensar que el pecado es real, que el pecado no es una ilusión, sino que es real, ¿sí? Es lo que nos llena de mucho miedo, indudablemente, ¿cierto? Y ese miedo, pues prácticamente nos sentimos como mm, a las puertas del infierno, que es lo que nos quiere plantear el ego, ¿no? ¿Sí? Entendiendo que el infierno es lo que el ego hace del presente. Vivimos en un infierno porque vivimos llenos de miedo, ¿sí? Nos sentimos culpables, desvalorizados.
Eso es lo que nos quiere meter el ego en esa película, ¿no? Entonces, eh, quiere que desconozcamos y que hagamos real el pecado para desconocer nuestra realidad como hijos de Dios, ¿sí? Para desconocer esa realidad. Si aceptáramos entonces esta lógica del ego, pues entonces Dios tendría una mentalidad dualista, ¿sí? La mentalidad dualista de que hay unos buenos y otros malos, ¿sí? Que es lo que nos plantea. Entonces, eh, estos días se hablaba de quiénes son los elegidos, ¿no? ¿Cierto? Mm, no, Juanit dice que todos son llamados y unos cuantos eligen escuchar, pero todos son llamados. El dicho tradicional es que muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay alguien que los escoge, ¿sí? Aquí el enfoque del curso es, no, yo me escojo, yo decido Yo decido escogerme cuando acepto a Dios, cuando acepto el perdón, cuando reconozco y pido la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí me decido a seguir el camino de Dios, pero nadie me escoge, ¿cierto? Todos somos merecedores del amor de Dios, ¿sí? Aquí no hay preferidos, podríamos decir. Bueno, muy bien. Esto era como una introducción pues a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, quedamos en el párrafo 8. Entonces, ahora sí queremos pues para que lo analicemos más a profundidad. El párrafo 8. Si hay algo que tenga que no quedó claro de esta presentación que les hice, algo que quieran aclarar o ampliar, por favor, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran aportar de esto que hemos visto, pues esto ya lo hemos visto en las dos sesiones anteriores. Yo quisiera tal vez como preguntar, mm, cuando dice que no hay como, o sea, que se siente como que hay cosas más perdonables que otras y que unas se sienten más grandes o más pequeñas, mm, ¿por qué o qué podemos hacer cuando se sienten, porque no diría grandes, sino se sienten como pesadas, ¿no? Como que unas cosas tienen más carga que otras. Y hay cosas que sí bueno, al menos en mi caso, logro perdonarlas, pero es como que regresan. No sé si me expliqué bien. Claro, claro, claro. Sí, eso, a ver, tiene que ver como la manera como con la lógica del ego en que nos quiere meter, ¿no? Mm, Es lo que se llama la disociación, ¿sí? O sea, Ujú, a ver, ¿la disociación qué es? Es un mecanismo de defensa, hace parte de la negación. O sea, hay dos mecanismos de defensa fundamentales que son la negación y la proyección, ¿sí? Esto lo tomó Jesús, podríamos decir, de Freud, de los mecanismos de defensa de Freud. Freud habla de 14 mecanismos de defensa, pero que básicamente son dos, estos dos. Freud habla, en vez de negación, habla de represión. Él habla de la represión y la proyección, pero el curso habla de la negación y la proyección. O sea, yo niego que hay un problema, no lo quiero ver, cualquier situación, ¿sí? Y la manera de defenderme de ese problema, el mecanismo que utilizo es negarlo, ¿cierto? Negarlo por un lado, en principio, en primer lugar lo niego, ¿sí? Y después lo proyecto a mis hermanos. Entonces, hay varios mecanismos de negación. Un mecanismo de negación es la mentira. Ese es como el primer mecanismo de negación que tenemos, como uno de los primeros mecanismos de defensa que tienen los niños es mentir.
¿Quién fue? No, yo no fui, ¿sí? Entonces, se miente. Otro mecanismo, otra forma de negar que hay un problema que no se quiere ver es huir, ¿cierto? Yo huyo del problema, no lo quiero afrontar, lo aplazo, ¿cierto? Y hay muchas maneras de huir. Me meto en una película, me meto, bueno, me voy a compras o me meto en el tema de las adicciones, el alcohol, la droga, etcétera, ¿sí? Y el otro mecanismo es la disociación. La disociación es cuando se quiere, cuando se colocan dos cosas, como decir el perdón y el no perdón, como decir el amor y el miedo, ¿sí? Y se ponen a convivir, dos cosas que son contradictorias, se ocultan y prácticamente yo puedo decir, yo perdono algunas cosas y otras no las perdono. Estoy haciendo una disociación, ¿sí? O yo puedo decir, acepto esto de tal persona, pero esto otro no lo acepto, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estoy disociando. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Jesús en el curso? Que no sigamos en la disociación, sino que llevemos las dos y las pongamos, esos dos aspectos contradictorios, los pongamos en el mismo nivel y que los confrontemos, los veamos, ¿cierto? Entonces yo tengo ahí el perdón y el no perdón. Perdono algunas cosas y otras sí las perdono. Entonces, ahí necesito ayuda para ver estas dos cosas contrapuestas. Y ahí debo elegir qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Pero mientras las tenga ocultas, que convivan, yo puedo decir, yo esto lo perdono y esto no lo perdono. Entonces, yo puedo vivir mi vida así, normal, aparentemente, manteniendo esa situación como una situación de conflicto que tengo ahí quieta. Por eso estoy negando, por eso es una negación, ¿sí? Y otra situación que aparentemente me sirve, me es conveniente. Entonces, la disociación es una negación. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy negando? ¿Qué es lo que no quiero ver? Esa es la pregunta. Eso que no quiero ver es lo que me mantiene en la disociación, en el hecho de que acepte unas cosas y otras no las acepte. La disociación es una negación. ¿Qué no quiero ver? ¿Qué es lo que me cuesta ver? ¿Sí? Para verlo con la ayuda del Espíritu Santo y perdonarlo, ¿cierto? Porque mientras yo no lo vea, mientras yo me mantenga en la lógica de que algunas cosas las perdono y otras no, entonces ahí sigo en el conflicto, ¿sí? Sigo en la negación precisamente de un problema que no quiero ver. Y para eso me sirve la disociación. Entonces, ahí es cuando necesitamos pedir ayuda y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no quiero perdonar? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que me cuesta tanto ver? Y entonces lo miro con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús y lo perdono, ¿cierto? Pero lo que dices tan es cierto, o sea, vivimos en la disociación porque la disociación es un mecanismo de defensa muy fuerte, muy importante para el ego, porque nos permite no tomar decisiones, mejor dicho, ¿sí? No decidirnos, simplemente estar ahí pues ni frío ni caliente, dicho, ¿sí? Ahí, en una posición ahí como intermedia, ¿no? Pero el curso es radical, el curso siempre nos ha dicho que o es uno o es lo otro, o perdono o no perdono, ¿sí? No hay términos medios, ¿sí? No hay forma de estar en términos, o estoy con el Espíritu Santo o estoy con el ego, no hay más, ¿cierto? O estoy con el miedo o estoy con el amor, no hay más, ¿sí? En este momento. Entonces, si yo siento que estoy que estoy en la disociación, que no estoy tomando decisiones, ahí necesito pedir ayuda y perdonarlo, ¿no? ¿Sí? Porque la disociación es un mecanismo, todos disociamos, podríamos decir, es un mecanismo de mucho
de mucha importancia para el ego, mantenernos así en el conflicto, ¿cierto? Porque aparentemente queremos cambiar, pero no nos decidimos a cambiar. Entonces, tenemos unas cosas, aparentemente nos sirven unas cosas de un lado y del otro, ¿no? ¿Sí? Ahí es cuando necesitamos la ayuda, ¿cierto? No sé, San, si te quedó claro esto, más o menos claro, más o menos confuso. No, de hecho sí, me quedó perfectamente claro. Creo que, como decía, esos mecanismos de, pues sí, como de protección, porque hay cosas que puedo yo admitir que no quiero ver. Entonces, no sé si es un tema como de valentía, que a lo mejor no tengo la valentía suficiente para decir, bueno, sí lo quiero ver, que se me muestre y entonces ya lo perdono, pero sí siento que a mí y tal vez a otras personas nos da mucho miedo ver las cosas que pueden ir saliendo. Entonces creo que regresando, no sé cómo quitarse el miedo o ser más valientes para ver las cosas que tenemos que ver y no seguir poniendo resistencia o protegiéndonos de estas maneras que explicaba. Sí, sí, sí. Ahí tienes que pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, perdonar y perdonar y perdonar. Ujú, No estás sola, no estás sola, ¿sí? Estás con Dios, siempre estás acompañada. Y bueno, es importante eso, ¿no? Y bueno, pues, si necesitas ayuda, hay personas que te pueden, seguramente que te pueden ayudar a mirar eso, ¿cierto? ujú, sí, Pero es importante eso porque la disociación es un mecanismo de defensa muy fuerte, eh, del ego, ¿cierto? Con sí, el cual nos defendemos porque no queremos ver, ¿cierto? O sea, es el tema, por ejemplo, que también se presenta en las adicciones, ¿cierto? No se quiere ver el problema, no se quiere ver, ¿sí? ujú, Entonces, hay, hay miedo, hay un miedo a eso, entonces aparece como la sustancia, como o el alcohol o el deseo de comprar, o en fin, hay muchas formas. Entonces, como el mecanismo para esconder eso que no se quiere ver. O la huida o la mentira, pues es que son mecanismos muy inconscientes, pero que mm, Jesús los ha trabajado, se basó en todo lo que aprendió. Por ejemplo, por eso decía Guarni que un curso de milagros no hubiera podido aparecer si no hubiera surgido Freud, ¿cierto? ujú, La ujú, psicología, pues, el psicoanálisis, que fue el que, dijéramos, puso en evidencia cómo pensaba el ego, ¿no? Cómo pensaba el ego, ¿no? Y cómo el ego nos enreda, ¿no? Y cómo el ego siempre nos va a poner a que el problema está afuera. No soy yo, sino los demás, ¿cierto? Soy yo. Son mis hermanos los del problema, ¿no? Mi padre, son mis amigos, son mis jefes, pero yo no soy, ¿sí? Ese es lo que Jesús entiende y eso nos hace hincapié en la necesidad de, por ejemplo, las 50 primeras lecciones, todas, podríamos decir que el tema principal es que todo está en nuestros pensamientos, ¿sí? ujú, Y hay que cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? Eso es lo mismo, él cambia, nos dice lo mismo en 50 lecciones diferentes, pero es lo mismo, la misma idea. Tienes que cambiar los pensamientos. No se trata de cambiar el mundo, sino cambiar la manera como es el mundo. No se trata de cambiar a tus hermanos, sino la manera como ves a tus hermanos, ¿sí? ¿Cómo los estás viendo? Y nos plantea Jesús que tenemos que darnos cuenta de la manera como el ego nos domina, controla. Y un mecanismo fuerte del ego es la disociación, mantenernos disociados, hacer que dos cosas que son contrapuestas convivamos con ellas como sin problema, ¿no? Como si no hubiera problema, ¿no? ujú, Es porque estamos negando que tenemos algo, algo que nos está causando conflicto. Entonces, bueno, es el momento de mirarlo, pedir ayuda, ¿sí?
y perdonarlo, ¿no? Perdonarlo, porque este es un camino de perdón, necesariamente. Pero no sé, o sea, pero sí, sí es importante eso, ¿no? Eh, no caer en la disociación, no caer en la disociación, porque Sí, ahí es donde nos enredamos, ¿no? sí, sí, sí. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, no sé, Patricia, o si tiene algo que decir sobre esto. Bueno, Me llamó la atención cuando dijo que se vuelve a repetir y no sé por qué en mis pensamientos me vino la cuestión de las relaciones, ¿no? Es cuando el curso es bien relacional, entonces en nuestro reflejo que es lo que nos cuesta perdonar generalmente, porque esto que hablaba Jorge Luis de ser tibio, de no decidir, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, porque esta responsabilidad de quedarte ahí en el medio es como la prueba de que no voy a estar en paz, pero tampoco voy a estar en lío. Entonces te quedas ahí en una situación cómoda y como que nos olvidamos de que está el miedo y el amor, que son esas dos formas de pensar que nos determina. Entonces, este circuito que se vuelve a dar y se vuelve a dar, nos viene a mostrar qué es lo que no perdonamos, que nos quedamos en el formato de tibio, no hacemos ni una cosa ni la otra. Eh, y suele pasar en el sentido de que uno lo interpreta como algo más cómodo, porque no hay una entrega total, no hay una entrega total al que sabe, al que tiene el conocimiento. Entonces nos quedamos ahí en stand-by, como diciendo, bueno, ahí está, tampoco está tan mal. Eh, pero sí porque se vuelve a repetir. O sea, frente a sus ojos vuelve a pasar una situación similar, quizás no con el mismo personaje, pero con otro, y eso te hace ver que hay algo que no perdonaste, eh, o que no entregaste para perdonar, en una palabra. Esto se ve muchísimo, y sobre todo en las relaciones. Cuando decís, no, me supera, como hoy empezábamos esto de tener un valor o no, le damos un valor. Me fue infiel, esto no se perdonan ahí. Y yo tengo reflejos de mis amigas que no perdonan ni ahí, hasta le dicen el final al ex esposo. Lo mataron en vida, final, el final. Eh, pero también esto puede ser una forma que lo ponen en palabras, pero en el fondo saben que no, porque siempre prevalece el amor. Yo a veces les digo, ¿por qué le dicen finau, pobre? Si está trabajando, te pasa la plata para los chicos. Este, y son las relaciones. Y está en la responsabilidad y también en la decisión nuestra de perdonar o no. Porque ellas a mí me cargan, por ejemplo, porque me dicen, ah, vos, Aníbal, 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 que Aníbal te trae, que Aníbal te lleva, que Aníbal te hace el asado. Porque es el padre de mis hijos, estamos separados hace como, qué sé yo, 15 años, pero tenemos una buena relación. Entonces ellas me cargan con su visión de que yo termino con Aníbal. Ella lo dice. Pero es así. Yo creo que las cosas te van mostrando las situaciones, ¿no? Como lo quieras llamar, qué es lo que ha perdonado y lo que no. Y no importa la interpretación de ese otro, solamente está ahí,
como decía Jorge Luis, somos nosotros mismos. Porque si yo interpretara todo lo que me decían, a mí me decían tibia, por ejemplo, me decían mucho tibia porque estuve 10 años conviviendo sin ser pareja. Me decían re tibia, ¿cómo aguantás eso? Me vivían cagando a pedo, mis amigas. Pero era una decisión y no era el momento quizás. Después sí decidí salir, porque sí, me di cuenta, me perdoné a mí misma y salí. Y después, bueno, todo se fue como acomodando, pero no es algo que se da así, tic, porque el perdón no es algo tan simple de digerir que decir te perdono, ya está, no, lleva nuestro proceso interior de entrega, de visualizar que ese otro es amoroso, que no me atacó, que no ataqué, muchas cuestiones. Eh, y por eso a veces se repite, porque perdón no está bien como pensamiento invertido en la mente de Dios, ¿no? Quedamos en lo egoico. Pero la entendí, Asan, la entendí bien. Oh, Muy bien. Isa, la sonrisa más bonita. Isa, qué bueno. Nos acompaña Viviana. Abrazos. ¿Se escucha bien? Qué bueno, qué lindo. Bueno, muy Muchos bien. abrazos. Entonces, bueno, ahora bueno, empecemos entonces con el párrafo 8, que era con el que íbamos a empezar hoy. Hicimos fue como un recuento, una contextualización. Entonces, bueno, ¿qué dice el párrafo 8? Estamos en la página 624 del texto. Dice, nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Y la verdad no necesita defensas para hacer la verdad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí, y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios allí donde parecía reinar el pecado. Tal vez no comprendas el papel que desempeña el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. ¿Ya? Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada por el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. Bueno, vamos a cogerlo por partes. Dice, la primera oración dice, nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Y la verdad no necesita defensas para hacer la verdad. O sea, las ilusiones que fomentan la separación no tienen sentido, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando se habla de la verdad es el sentido. ¿Cuál es el sentido? Dios, ¿sí? Esa es la verdad. El sentido es Dios. Todo lo que hacen las ilusiones es engañarnos, ¿cierto? Es ponernos en un plano diferente, ¿sí? Dice, las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. O sea, el objetivo de las ilusiones es engañarnos, ¿cierto? Que vivamos en un completo engaño, que creamos en la separación, ¿sí? Continuamente. Eso es lo que pretende, lo que Ya. pretende lo que pretende las ilusiones, ¿no? ¿Sí? Jorge, Sí, disculpe, yo le escribí ahí delante a todos que tengo que salir con mi hija, pero voy a volver, así que voy a dejar esto ok. prendido
para retomarlo después. Listo, listo, listo. Bueno, Gracias. listo. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Dice, entonces, el que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios allí donde parecía reinar el pecado, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el tema, aquí aparece el perdón como el elemento principal que nos va a ayudar a salir de las ilusiones. Recordemos que el perdón es una ilusión también, pero es una ilusión distinta, es una ilusión que sana, es una ilusión que no va a fomentar la separación, que no va a fomentar el conflicto, sino que va a fomentar la unidad, ¿sí? Entonces dice, perdonar es la única función que se puede tener aquí y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios allí donde parecía reinar el pecado, ¿sí? O sea, mediante el perdón lo que se busca es ayudar a que nuestros hermanos no sigan en las ilusiones, ¿cierto? El perdón lo que busca es sanar la percepción, ¿sí? El perdón nos ayuda a superar el miedo, a superar el ataque hacia a mi hermano, ¿sí? Y es importante también lo que hablábamos ahora con el tema de la disociación. Cuando se habla de perdón, Jesús nos va a hablar de perdonar completamente, ¿cierto? Yo no puedo decir que perdono unas cosas y otras no las perdono, ¿cierto? Porque ahí estaría en la disociación. O sea, entonces se me presenta la alternativa, ¿perdono esto o no lo perdono? ¿Cierto? Pero no puedo decir que puedo perdonar a medias, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, en realidad, realmente no hay nada que perdonar, ¿cierto? ¿Sí? Mi hermano no me ha hecho nada. Todo me lo he hecho yo con mis interpretaciones, ¿sí? Todo me lo he hecho yo mismo, ¿no? Eso es lo que nos plantea Jesús. O sea, son mis pensamientos los que tengo que perdonar, los que me llevan al sufrimiento. O sea, sufro por mis propios pensamientos, por mis interpretaciones. Bueno, muy bien. Es importante eso, ¿no? Dice, tal vez no comprendas el papel que desempeña el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de la bruma de la culpabilidad. Dice, los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. Muy importante esa definición, ¿sí? O sea, un pecado es una creencia que yo interpongo, algo, pongo una barrera con mi hermano, eso es un pecado. Todo lo que me separa de mi hermano es un pecado. Esa es una importante esta definición de Jesús, ¿cierto? Todo lo que me lleva a la separación es el pecado, precisamente, ¿no? Dice, los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. Los pecados que son falta de amor, eso es un pecado, ¿sí? En vez de sentirme unido a mi hermano, me separo de mi hermano. Quiere decir que me falta amor hacia mi hermano y hacia mí mismo, porque pues cuando ataco a mi hermano me estoy atacando a mí mismo. Estoy desconociendo mi condición de hijo de Dios, que es la misma que tiene mi hermano, ¿no? ¿Sí? El pecado, aquí se habla del pecado, es una petición de ayuda, claro, ¿sí? Y entonces necesito ver a mi hermano, cambiar la manera como veo a mi hermano, no verlo,
no verme separado de mi hermano. Dice, los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada que, por el cuerpo que claramente está separado y es algo aparte. O sea, el cuerpo aparece como una manera de mantener la separación, ¿sí? El cuerpo es como el medio que utiliza el ego para que no centremos nuestra atención en la mente, que es donde podemos perdonar y podemos sanar nuestra mente, sino en el cuerpo, ¿sí? Entonces, miremos que la mayor parte de nuestro tiempo se lo dedicamos al cuerpo. Trabajamos para nutrir el cuerpo, nos preocupamos porque el cuerpo no se enferme, por nutrirlo, etcétera, por embellecerlo. Y el tiempo que le dedicamos a la mente es muy poco, ¿cierto? Porque justamente lo que quiere el ego es mantenernos ahí. Entonces dice, mm, los pecados hacen bueno, los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada por el cuerpo, lo que acabamos de ver, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado, ¿sí? O sea, el uso que hagamos del cuerpo, digamos, el cuerpo puede ser como un instrumento de ataque para el ego o como un medio de comunicación para el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que veo en el cuerpo de mi hermano? Eso que veo en el cuerpo de mi hermano es la idea que tengo yo de mi propio cuerpo, ¿cierto? Lo que vea en mi hermano es un espejo de lo que pasa conmigo, ¿no? ¿Cierto? Eso es Entonces, así. es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, no sé, este párrafo es bien, bien importante. No sé qué les llamó la atención, qué quieren opinar de este párrafo, que nos habla del perdón, Qué pena, nos Jorgito, habla. disculpe, llegué tarde. ¿Qué página y cuál párrafo es? Ok, estamos en el párrafo 8 de la página 624 del texto. Gracias, Muchas gracias, Amira, por estar aquí. con Gracias. mucho, con mucho cariño. Entonces, página 624, párrafo 8. Bueno, Perfecto, gracias. gracias. Algo que tenga que decir, que les haya llamado la atención, que les hayan resonado con eh, que les haya llegado, les haya llamado la atención de este párrafo. Jorgito, yo diría lo siguiente. Hay algo tan importante que nosotros siempre como que desconocemos y, y no lo tenemos presente y es todo lo que vemos en el otro, es el reflejo nuestro. Estamos criticando a la otra persona, es esto, es lo otro, pero resulta que eso es lo que no, nosotros lo tenemos, es un espejo y no somos conscientes de esa crítica que estamos haciendo, que somos nosotros mismos los que tenemos esa carencia, o al contrario, digo, esa carencia, o de pronto si es un don que nos está martillando muy duro y no lo tenemos, y lo estamos criticando en la otra persona, pero nosotros no lo tenemos, y lo criticamos porque nos fastidia. Exacto. Sí, claro que sí, mira, sí. Mis hermanos son mi espejo, ¿no? ¿Qué veo en mi hermano? Lo que veo en mi hermano no es de mi hermano, sino mío. Porque otro hermano, seguramente que si la opinión que tiene otro hermano va a ser diferente a la que yo tenga sobre otro hermano. Son mis interpretaciones
las que proyecto, ¿cierto? Yo de alguna manera proyecto mis miedos y mi culpa y mi agresividad en mi hermano, y eso es lo que estoy viendo en él, ¿sí? Pero eso tiene que ver es conmigo, ¿no? Eso es muy importante, eso que dices, amiga, porque este, el curso de milagros es un tema claramente, eh, es un libro, una enseñanza dedicada a la responsabilidad, a que asumamos nuestra responsabilidad. Porque el ego no quiere que nos sintamos responsables, sino víctimas, ¿sí? Son los otros los del problema, son los otros los que me hacen a mí las cosas, ¿sí? Yo soy víctima, ¿sí? De lo que me hacen los demás, ¿sí? Esa es la enseñanza del ego, que quiere poner todo afuera, ¿sí? Todo afuera, no adentro, ¿sí? No soy yo el del problema, sino los demás, ¿sí? Eso es lo que busca precisamente Jesús, en cambiar e invertir la percepción, que veamos que el tema no son nuestros hermanos, sino la manera como yo veo a mis hermanos. Sí, Jorgito, aunque yo digo bueno, yo me cuestiono a mí misma y me hago una pregunta y digo, sin embargo, sí, yo lo entiendo eso, pero a veces ve uno cosas abominables en el hermano, en el otro, pero absolutamente abominables. Digo, caramba, pero ¿qué tengo yo de esa persona o qué tengo que hacer? Si no vamos aquí tan lejos con los problemas que tenemos en nuestro país, ve uno cosas abominables sí, y digo, no, pero ¿dónde está como el mensaje, la enseñanza? ¿Qué tengo yo de eso o qué o cómo? No, no es fácil. correcto, sí. O sea, dijéramos que no es cogerlo, a ver, no es cogerlo como textualmente, pues, o sea, como una copia exacta. No somos una copia exacta de nuestros hermanos, sino que el contenido, ¿sí? Es lo que tenemos que fijarnos, ¿sí? No tanto en la forma, sino en el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido de un curso de milagros? El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Ese hermano que se me muestra abominable es un hijo de Dios, ¿cierto? Ese es un hijo de Dios. Y es importante tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, no es que yo en la forma sea igual a mi hermano, no, ¿sí? Sino que siempre centrarnos en el contenido, ¿sí? O sea, tanto, por ejemplo, a nivel de los conflictos entre los hermanos. Tan hijo de Dios es un hermano como el otro, ¿no? Digamos, si hay dos sectores contrapuestos, ¿sí? Tan hijo de Dios es un hermano como el otro. Eso lo explica Juan Nick en un libro que llama El poder sanador de la bondad. Ahí Juan Nick hace una enseñanza de unos médicos que tienen diferencias con pues con las directivas del hospital, porque están tomando malas decisiones en contra de los pacientes, en fin. Entonces lo que plantea Juan Nick es que tan hijo de Dios son los directivos del hospital como ellos, ¿no? Entonces la posición no es estar ni con el uno ni con el otro, porque mientras estemos en el ego, todos necesitamos ayuda. Mientras estemos en el ego, podríamos decir que estamos en el error, ¿sí? Entonces, se necesita, dijéramos, salvación, se necesita la corrección de la mente, tanto el uno como el otro, ¿sí? Es como mirar eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden motivar, nos pueden cuestionar, ¿sí? Pero no olvidemos el contenido. El contenido es que es mi hermano es un hijo de Dios, ¿sí? Ese es el contenido. En la forma, el personaje, el ego, dijéramos que el ego, el personaje
es el que actúa así, pero mi hermano no es un ego, mi hermano es un hijo de Dios. Eso es, eso es lo que hay que mirar, ¿no? Sí. Entonces y mi hermano como hijo de Dios no comete errores. El que comete errores es el personaje, el ego, el personaje del ego. Pero mi hermano no es un ego. O sea, es ver eso mucho más allá de la forma, ¿no? Ver el contenido, ¿no? Por eso eso es lo que nos llama, lo que nos llama Jesús, ¿sí? Y hay una cosa importante, todo lo que, a ver, Rosa María Wynn, que la persona que tradujo el curso de milagros del inglés al español, tenía una frase muy bonita, muy significativa cuando hay situaciones de estas con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, es decir, se decía, esto no es de Dios, esto que está haciendo mi hermano no es de Dios, Dios no quiere eso, esto no es de Dios, ¿sí? Esta manera como actuó este hermano contra otro, eso no es de Dios. Y se lo entrega a la expiación, se lo entrega al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que me ayude a corregir la manera como veo a mi hermano, ¿cierto? O sea, mi hermano, todo lo conflictivo, todo lo difícil, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios, ¿sí? Entonces, si algo me está moviendo, lo perdono, es una oportunidad para perdonarlo, ¿no? Por eso este camino se hace en este mundo, con nuestros hermanos, ¿sí? Todo lo que veamos lo podemos perdonar, podemos pedir ayuda al Espíritu Santo y perdonarlo, ¿sí? Siempre, en últimas, el referente somos nosotros, cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que estoy viendo, cómo estoy viendo a mi hermano, cómo me estoy viendo yo con relación a eso. Y eso es una oportunidad para perdonarlo, para perdonar. Pero, por ejemplo, eso que dice Rosamía Williams es muy bello, ¿no? Esto no es de Dios, esto no es de Dios. Entonces lo llevo a la expiación, lo llevo al perdón, ¿sí? Bueno, no sé, mira si, ¿qué dices de esto? Si te quedó claro. Abrazos. Sí, es cierto, hay que desligar, lo que dicen, hay que desligar eh, como el ser divino que hay dentro el Dios que hay dentro de la persona y el ego que está representando. El ego, yo pienso así, no sé, el ego es el que se está equivocando y haciendo todas estas cosas, pero dentro de ese ser hay un Dios que, que es perfecto, no sé si es así. Ujú. Eso, mira que pues, yo traigo esta anécdota porque me sirvió mucho en mi proceso espiritual. Yo leí, antes de estar en el curso de milagros, leí, leí algo de un escritor que había estado en un campo de concentración nazi y tuvo la oportunidad de estar con los nazis, con unos detenidos nazis. Y les dijo, los perdono porque ustedes valen más que sus acciones, valen más que sus acciones. ¿Qué es eso tan grande? ¿Sí? Que todos los excesos de un campo de concentración no significan nada. ¿Qué será eso? ¿Cierto? A mí me cuestionó mucho y me preguntaba, ¿qué es eso tan grande que todos los excesos de un campo de concentración no son nada frente a la grandeza que es mi hermano, ¿no? Entonces le dice, hay algo más grande, ¿no? Después en el curso entendí que ese algo era Dios, ¿cierto? Pero a mí realmente me aportó mucho esa imagen, esa reflexión de ese escritor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, siempre ver en mi hermano el Hijo de Dios que es, ¿cierto? Siempre verlo, ¿no? ¿Sí? Ver el contenido y no la forma. O sea, porque en la forma nos perdemos, en la forma nos perdemos, ¿sí? Entonces, en la forma decimos, pero ¿cómo esto sí, esto no? No, no, es un Hijo de Dios, ¿sí? Es,
este es el camino, que precisamente lo hacemos con nuestros hermanos y donde ellos nos ayudan a sanar nuestra mente, ¿no? Bueno, no sé qué más tengan para decir, si tienen algo más que decir, Jorge, porque Eh, sí, sí, a sí, mí se me también vino, tenemos, ay, me sí, choqué. Y se escucha seguí entrecortado. vos y después sigo yo. sigue, sigue, Que, Isa, también está esa perspectiva en la que el ego nos juega tanto. Sí, ¿me escuchan? sí, 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 perfecto. El ego nos juega tanto que olvidamos que el error es solo uno. El ego nos pone niveles, nos pone a ver cosas que, uy, como que nos hacen sentir a veces más suave, a veces más fuerte, a veces, pero siempre es uno el error y es el de creernos separados. Él siempre está jugando y nos trae imágenes grotescas para que a ti se te olvide que el único error es que te crees separado de la unidad. Y esas calificaciones de que son más, menos, un poquito, realmente son nuestras, son valoraciones, o sea, le damos poder y valor a ciertas cosas, como vemos en otro dándole valor o menor peso a esos conceptos que nosotros tenemos. Pero es todo un juego para olvidarnos que el error es solo uno, y es el de creernos separados. Cuando vamos al perdón y decimos, pero es que mi problema es solo uno, entonces vuelves más rápidamente como a ese abrazo del todo. Vuelvo y lo abrazo todo. Vuelvo y soy uno. ¿Sí? Vuelvo, ay, claridad. Nuevamente recuerdo que soy uno y que estoy unido al Padre. Esa es como otra perspectiva que podemos mirar acá. qué bello eso que dices, Isa, claro que sí, sí, ahí sin un solo error, creernos separados, sí, claro, y de ahí se desprende todo, todo, Así todo, es. todo. Bueno, muy bien. Si quiere pasamos al párrafo 9 que tiene la mejor definición del perdón que yo conozco. Y dice, mire lo bello que es esto. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo entre comillas porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas. Aún así, está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo, donde te encuentras, y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Miren qué cosa tan hermosa es esa, ¿sí? Dice, volvemos a lo que estábamos hablando ahora. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado, ¿sí? ¿Qué es, a ver, qué es lo que me separa de mi hermano? ¿Qué es lo que se interpone entre mi hermano? ¿Qué es lo que no acepto de mi hermano? ¿Qué es lo que no quiero ver en mi hermano? ¿Sí? ¿Qué es lo que no quiero soltar del pasado de mi hermano? ¿Sí? Entonces, lo que hace el perdón es eliminar esa barrera que yo he puesto con mi hermano, ¿cierto? Y él dice, el perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Ese es el perdón, ¿sí? Estar unido a él y no separado. Dice, lo llamamos deseo porque, entre comillas, porque todavía concibes otras opciones y aún no has trascendido enteramente el mundo de las alternativas. O sea, este mundo es el mundo de las alternativas, de que hablaba ahora Isa, o sea, los niveles, los grados, ¿cierto? El ego nos pone supuestamente a escoger, ¿sí?
Entonces, aparentemente tenemos miles de alternativas, miles de opciones, pero no hay sino dos opciones, ¿cierto? O estoy con, o estoy con el ego o con el Espíritu Santo. O estoy con el amor o estoy con el miedo. O estoy con el perdón o con el no perdón. No hay más opciones. ¿Sí? O estoy con la separación o estoy con la unidad. ¿Sí? Entonces, aparentemente hay miles de alternativas, pero no hay sino una alternativa. Elegir a Dios o elegir al ego, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Dice, aún así lo llamamos deseo porque todavía está hablando del perdón, porque todavía concibe otras soluciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas. Aún así está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. O sea, el perdón no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo, donde te encuentras, y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres, ¿cierto? O sea, el papel del perdón, ¿no? El papel del perdón. Aquí habla Jesús de la herencia. Acuérdense que en la lección 183 y en la 184 dice, el nombre de Dios es mi herencia. ¿Sí? ¿Y cuál es mi herencia? Mi ser, mi identidad como hijo de Dios. Esa es mi herencia. Soy el hijo de Dios. Soy el Cristo. ¿Sí? Ese es el principal don que Dios me dio. ¿Sí? Entonces, lo que hace el perdón es ponernos en armonía con Dios, ¿cierto? O sea, aunque no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que se interpuestos entre el cielo donde te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. O sea, lo que hace el perdón es eliminar los obstáculos para llegar a Dios, ¿sí? Pero para llegar a Dios no puedo llegar sin mi hermano. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es con mi hermano con el que llego a Dios, ¿sí? Es con mi hermano con el que escapo del miedo. Acuérdense que trabajamos eso en un jueves en varias sesiones del jueves de sanación. ¿Sí? Necesito a mi hermano, ¿sí? Porque lo que veo en mi hermano no es de mi hermano, lo que veo en mi hermano es mío. Mi hermano me está haciendo el favor de mostrarme todo lo que tengo que cambiar y perdonar, ¿sí? Es mi espejo y de la mano con mi hermano voy a ir a Dios. Ese es el camino para llegar a Dios. Lo hago al lado de mi hermano y perdonando, ¿no? Bueno, no sé qué les dice este párrafo tan hermoso. Yo iba a decir, en correlación con todo lo que ha comentado Jorge Luis, que llegar a un mundo perdonado, a lo que real, es ver solo amor. Nosotros nos vemos como cuerpo, como en alguna parte del texto dice que el cuerpo es como una cerca. Y también habla de que para lograr esa paz tenemos que salvar barreras, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de vernos separados, con la idea loca que dice el curso que el Hijo de Dios se olvidó de reír y las interpretaciones que llevamos de vernos separados unos al otro, se logra a través de este recurso que es el perdón. Y ver ese mundo perdonado
nos lleva a las premisas del curso, que es ver la inocencia, tener la visión de Cristo, ver la unidad, la expiación. Pero todo lleva un proceso, porque nos dio la libertad, nuestro Creador, nuestro Padre, y fabricamos el ego, un sistema de pensamiento, el cual afianzó, o sea, creó, no, fabricó esta idea loca de estar separado todo el tiempo, de todo, no solo de nuestros hermanos, todo, porque ese todo que vemos a través del ego es a través de la forma, nos olvidamos del contenido. Y el curso lo que hace es revertir esa percepción de la forma al conocimiento, a lo que es real, a lo que no necesita porque no necesita defenderse. La verdad es, como dice tantas veces, y a mí me gusta escucharlo y decirlo. ¿Y qué es la verdad? La verdad es el amor. Y a veces yo era muy romántica y era de hacer poesía y hablaba del amor, y ese romanticismo también llevaba a lo que interpretaba como real, porque cada uno en su momento interpreta que lo que piensa es real. Y el proceso del curso te hace ver que te manejaste con otra forma, con otro pensar, con una visión separada. Ahí está, es la clave. Cuando tenés un poquito de la visión de que podés perdonar, esos obstáculos a la paz se van salvando. No queda otra. Vas reconociendo esas creencias que te hicieron verte tan separado y sufriste. Es un hecho. O sentiste miedo, y el miedo te provoca el sufrimiento también, o la culpa, o la ira, y el ataque en sí. Todo es un proceso, y estamos en esta vida como un juego, como decía Isa. Vamos desaprendiendo y creando conceptos nuevos que nos permiten ver de otra manera. Y como dice tanto Jorge Luis, que yo le digo, le voy a poner maestro del perdón, el perdón es el recurso que tenemos, y a veces lo negamos por soberbia, o estamos pendientes de que tenemos la razón. Otra palabra tan importante que me surgió en un curso, que le di una trompada a mi ego, porque siempre busco tener el control y la razón, ¿no? Y por ahí era como decir, ay, claro, tengo la razón. Y sentís como te inflás, pero lo que inflás es el ego. En particular, a mí me gustaba en la formación hacer burbujas todo el tiempo. Me veían en Zoom haciendo burbujas y les causaba muchas gracias verme hacer burbujas, una mujer de 50 y pico haciendo burbujas, girando y pinchando globos. A mí me divertía mucho ver las interpretaciones, pero a su vez me las perdonaba porque las veían mis hermanos. Y es así, vamos perdonando lo que vemos en ese reflejo. Y cuando más perdonamos, más vamos sanando. Y no sanamos solos, como decía Jorge Luis, sanamos con ese otro. Y a veces no sabemos ni la dimensión que llega a ese sanar. No sé si fue Gabriel o alguien que dijo que es como el efecto mariposa, ¿no? Sanamos acá, pues sanamos, alguien está sanando en el otro punto del universo. Y el ego nos hace sentir muy grande, pero muy grande. Y el espíritu nos hace sentir eternos. Entonces, cambiar esa visión
sin poner quién es el ganador, pero a mí me gusta a veces decir que gane el Espíritu Santo. Estamos en un mundo de experiencias y de formas, y Dios nunca nos abandona, nunca estamos solos, y nos permite a través de nuestro guía, que es un guía que la tiene clara y que nos habla, como nos habla el ego, ¿no? El primero que habla es el ego, pero podemos permitirnos, tener compasión de nosotros y que lo verdadero hable. Y ahí vamos perdonamos y vamos sanando y sentimos que los obstáculos van pasando, pasitos como nubes. Y en los reencuentros con nuestros hermanos, por eso yo muchas veces digo que tenemos esa elección de convocarnos, que a veces decimos elegimos, sí, pero elegimos hasta ahí, porque nos vamos reencontrando, porque somos uno. Y cuando permitimos ver esa unidad, la forma va desvaneciéndose. Y nos pasa cotidianamente. Yo a Jorge le decía, ayer yo me encontré diciendo a mis amigas, pero, cuando vinieron amorosamente a invitarme a ir con ella a la costa. Y me empecé a poner pero. Y hoy a la mañana, después que lo pensé, y dije, pero ¿por qué estoy poniendo pero? Volví para atrás, como qué, Patri, llévate más abrigo, el pero. Y nos va pasando eso en la cotidianidad, en lo cotidiano. Por ahí, yo no soy de mirar noticieros, ¿no? Está todo el mundo, de hace mucho tiempo dejé de ver noticias. Y no era porque decir, le daba, pero en el fondo, yo digo, es una defensa. ¿Por qué no miro noticias? ¿Por qué no me actualizo? Y hablar de la guerra y ver las imágenes de la guerra. Y en un Zoom compartido alguien me dijo, yo puse, no miro noticias, o algo así. Estaban hablando de algún tema, no me acuerdo qué era, ni me acuerdo. Y me dice, pero estás perdiendo, me puso, estás perdiendo algo para perdonar. Yo me quedé, mirá, como que estoy perdiendo algo para perdonar. Yo creo que no pasa por ahí, porque es formas. Y lo que decía, que no me acuerdo el nombre, estaba como Moto G, cuando esto de la guerra o que vemos en el otro algo que no podés soportar porque decís esto, ya hasta ahí llegué, que nos pasa, sí nos pasa. Eh, También son formas, y formas también que tienen que ver con esa conciencia colectiva que no podemos manejar. No podemos manejar la conciencia colectiva, por ahora. Entonces, si ponemos a poner en consciente la propia, ya vamos haciendo un gran proceso. No podemos manejar los gobiernos que están en guerra, pero si lo perdonamos y mandamos luz y amor, porque nosotros sabemos que ahí o creemos o pensamos, como lo quieran decir, están inocentes sufriendo un montón de cosas y empezamos con el juicio, esto está bien y esto está mal. Si pensamos que todos somos uno, que somos una sola conciencia, por ahí ese alivio que nos da es parte de la paz. Bueno, no sigo hablando porque ya me parezco a Martín Musurrar, que él siempre dice que habla un montón y me encanta. Me encanta. Gracias, gracias. Gracias, Patricia, sí, muy bello lo que dices. Bueno, si quiere pasamos al párrafo 10. Dice, la salvación perfecta e íntegra solo pide que desees
aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad. Que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe. Y que abrigues un leve anhelo por el cielo, como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar. Y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar el mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. ¿Qué es el perdón sino estar dispuesto a que la verdad sea verdad? ¿Qué puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí todas las cosas? El pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. Qué bello párrafo. Pero vamos a mirarlo por partes. Dice, la salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad. O sea, Jesús nos plantea de que, aunque sea por un instante, aceptemos que la verdad es verdad. Aceptemos que fuimos creados por Dios y no por el ego, aunque sea por un instante. Que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe, ¿cierto? Y que abrigues un leve anhelo por el cielo, como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar. O sea, que por un instante confiemos en Dios, ¿sí? Aunque sea por un instante, ¿sí? Aunque sea por un instante, digamos, esto no es de Dios, como decía Rosa María Wynne. Este mundo, esto no es de Dios, esto no es de Dios, ¿sí? Es importante eso, ¿no? O sea, darnos fíjense que en las lecciones eh, encontramos muchos momentos, muchos llamados donde Jesús nos llama a estar con Dios, ¿sí? La segunda parte, si ustedes se leen la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios, nos plantea de que, donde nos dice que ya no se necesitan tantas palabras, ahora lo que necesita es la experiencia de estar con Dios, ¿sí? Hacerle un llamado a Dios, confiar en Dios y que Dios va a llegar y a esperar a que Dios llegue y nos guíe, ¿cierto? A eso nos plantea Jesús. O sea, esta segunda parte, la segunda parte del libro de ejercicios nos habla de la experiencia, nos habla de que tengamos una experiencia de la verdad, ¿sí? O sea, y cuando se habla de la palabra experiencia es interesante tenerla en cuenta, ¿no? La experiencia para el curso de milagros, mm, no es diferente a la experiencia, dijéramos, de este mundo, ¿no? Del mundo del ego. La experiencia de la que habla el curso es una experiencia espiritual, ¿sí? Es como una relación con Dios, una relación con Dios. Nos habla la segunda parte del libro de ejercicios a que tengamos una experiencia con la verdad, ¿sí? A que en esos momentos que tengamos con Dios vaya creciendo en nosotros la convicción, ¿cierto? Que vayamos aceptando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso nos plantea Jesús, nos plantea el curso de que es importante que tengamos una experiencia con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que somos hijos de Dios, ¿sí? Esa es la verdad. Y que mi hermano es un hijo de Dios, es un hijo de Dios como yo, ¿sí? Entonces, esa experiencia con Dios, esa experiencia con la verdad es aceptar la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, y nos dice la oración 2, y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta
para reemplazar el mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. O sea, reemplazar dentro de ti el mundo que ves por el cielo. ¿Dónde está el cielo? Pues está en mi mente, está conmigo, siempre ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo, el recuerdo de Dios siempre ha estado conmigo, ¿sí? Pero ¿eso qué implica? Pues implica necesariamente cambiar de mentalidad, ¿sí? Implica pedir ayuda, implica perdonar, implica aceptar nuestra condición de hijo de Dios, aceptar nuestra inocencia y aceptar que mi hermano es inocente también, ¿sí? Es, es importante eso, ¿no? Dice, y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta. ¿Y cuál es la creación? Pues nuestros hermanos, la filiación, ¿sí? No podemos llegar al cielo a Dios solos. Mire qué belleza es. ¿Qué es el perdón si no estar dispuesto a que la verdad sea verdad? ¿Sí? Aceptar la verdad y dejar de lado las ilusiones que nos impiden perdonar, las ilusiones que nos alejan de mis hermanos, dejar de lado las formas del que hablaban ahora, de que hablaba Isa, porque el ego es muy astuto y nos atrapa en multitud de formas, pero que son lo mismo, ¿sí? Y aparentemente hay unas formas que aparentemente nos gustan más que otras, pero todas indican separación y conflicto con mi hermano. Entonces aquí se trata es de la unidad, siempre de la unidad con mi hermano y con Dios, porque el gran problema que tenemos es la separación. Por eso estamos en la que estamos, por eso sufrimos, ¿sí? Y dice en el párrafo 4, en la versión 4, ¿qué puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí todas las cosas? O sea, ¿la enfermedad qué es? Separación. Si estoy en la unidad, no puedo estar enfermo. Estoy enfermo porque me siento separado. Esa es la causa de la enfermedad, ¿sí? La separación. Recuerden que eso lo vimos en el párrafo 2. Toda enfermedad tiene su origen en la separación, ¿sí? Estamos enfermos o nos creemos separados porque estamos enfermos porque nos creemos separados, ¿sí? Y dice, el pecado no existe. Nunca nos hemos separado de Dios, ¿cierto? Nunca nos hemos separado de Dios, ¿sí? Aquí aparece la palabra pecado, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Pues es la creencia en la separación de Dios. Ese es el pecado, ¿sí? Y el ego considera imposible de corregir esa separación porque representa un ataque contra Dios. Y por eso el ego nos trabaja y nos dice de que eso es algo imperdonable, que eso no lo va a perdonar Dios, ¿sí? Cuando partimos de la creencia en el pecado, que hablar de pecado es hablar de separación, entonces eso nos va a llevar a la culpa, ¿sí? Y si nos sentimos culpables, necesariamente, de acuerdo a la lógica del ego, la culpa, los pecados merecen castigo, tienen que castigarse, ¿no? O sea, el tema del pecado es un tema fundamental para el ego, ¿sí? Fundamental. Para el Espíritu Santo no hay pecado sino errores. Los errores se corrigen mediante el perdón. Esa es la diferencia. En cambio, el pecado se castiga de acuerdo a la lógica del ego, ¿sí? Y dice, el pecado no existe, ¿no? El pecado es una creencia, ¿sí? Cuando hacemos real el pecado es cuando creemos en el pecado. Y si creemos en el pecado es porque nos creemos pecadores y merecedores de castigo. Necesariamente tenemos que sufrir, ¿sí? Eso es lo que quiere el ego, mantenernos en la creencia en el pecado. Y dice,
Y cualquier milagro es posible en el instante en que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. Entonces, frente al pecado, frente a la creencia en el pecado y la separación, aparece Jesús, nos da el perdón y nos da los milagros. Los milagros es la corrección en la mente de la creencia en la separación. ¿Sí? Entonces, dijéramos que la causa es eliminar la creencia en la separación y el efecto es el milagro. Si yo corrijo en mi mente la creencia en la separación, se produce el milagro, ¿sí? Se produce la corrección en mi mente, ¿sí? Bueno, muy bien. No sé qué digas de este párrafo que también es muy bello, ¿sí? Muy bello. Si tienen algo que decir, que necesitan aclarar. Jorge, Sí, cuando hablabas de un instante, que aunque sea por un instante, a mí me encanta el uso de todo el curso de la palabra instante porque puede ser un milisegundo y puede ser tiempos remotos. Entonces, cuando te dice un instante, ese instante va creciendo en la medida en que vas llevando el camino con ese propósito de estar siempre en unión. Es muy bonito ese uso de la palabra instante porque uno diría, ay, es un segundo. Pues sí, pero si sigues en ese propósito, se vuelve un instante, eternidad, algo así. qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. No, y es muy importante eso, Isa, porque hay personas, hay hermanos con los cuales uno habla y eso no lo perdono, no lo perdono, nada, nada, nada. Entonces yo le digo, bueno, pero aunque sea por un instante, por un microsegundo, perdónelo, sí, haga la experiencia de perdonarlo. ¿Cómo se siente por un instante perdonar esa situación que usted considera imperdonable? No, pues me siento mejor. Ah, bueno, entonces trate de que ese instante aumente, que sea más grande. Sí, sí, sí. Es que el ego es muy, 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 muy hábil para enredarnos, ¿no? Para ponernos la cosa muy difícil, ¿no? No, aunque sea por un instante, acepte que usted puede perdonar, acepte ver de manera diferente a su hermano, aunque sea por un instante. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo les propongo que dejemos acá en este párrafo, si tienen algo que decir, y, mm, y entonces que hagamos como como una actividad de perdón, pues que me parece a mí como de sanación, de sanar todo lo que nos ha llamado la atención, lo que nos haya movido, ¿sí? Y quiero que retomemos un poco lo que dice el párrafo 9, ¿no? El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Entonces, les propongo que cierren los ojos y que mm, piensen en un hermano o en una hermana o en una situación o en algo que les esté quitando la paz en este momento. Cualquier situación que les esté quitando la paz. Y entonces, con ese hermano o esa situación que les esté quitando la paz, mm, van a mirar
¿Qué es lo que se interpone entre ustedes y ese hermano, o esa situación, o ese personaje, lo que quieran? ¿Sí? ¿Qué es lo que impide, ¿sí? Impide estar unido a ese hermano? ¿Qué es aquello que impide, que les impide estar separados de ese hermano? ¿Qué es lo que no permite que se unan a ese hermano? ¿Sí? Entonces pueden en su mente traer los argumentos, ¿no? ¿Sí? No, no acepto estar unido a este hermano por tales y tales y tales cosas. Traigan a su mente todos los peros que tengan en contra del hermano, o en contra de la situación, o en contra del personaje que ustedes quieran. Traigan a su mente todos esos peros, todos los elementos con los cuales ustedes se creen separados de ese hermano. Entonces observen al hermano, están frente al hermano o frente a la situación o al acontecimiento con el cual se sienten separados. Y tratan de mirar en ese hermano con el cual, o esa situación con la cual le tienen tantos peros, y van a mirar en él o en ella que surge una pequeña luz en su cuerpo o en alguna parte de su cuerpo aparece una pequeña luz, y esa luz va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que cubre por completo una luz. Imagínense una luz muy bella, una luz dorada, brillante, y esa luz cubre por completo a ese hermano o a esa situación de la cual ustedes se han sentido separados. Y observen, quédense con esa luz, cómo ilumina por completo ese hermano o esa situación, y cómo la transforma de algo que consideraban que no les gustaba, en algo distinto, en algo bello, en algo inocente, en algo valioso, en algo significativo, aunque sea por un instante. Van a, van a mirar ese cambio, esa luz que envuelve a ese hermano o a esa situación.
Obsérvenlo, observen detenidamente qué está pasando en ese hermano o en esa situación. Ahora trae a tu mente a una persona, a un hermano o a una situación que consideres muy valiosa, muy significativa, muy importante, a la que quieran mucho, a la que valoren mucho. Y esta persona o esta situación o ese algo tan grande que valoran tanto, imagínense que llega y se reúne con el hermano con el cual te sentías separado. E imaginas que ese hermano le pasa esa luz dorada a ese hermano que consideras valioso o valiosa. Cómo esa luz crece, esa luz crece. Y ahora te acercas, te acercas a esos dos hermanos y sientes y te ves rodeada también, rodeados de esa luz. Y forman, se integran los tres, se abrazan, se integran y sientes la unidad. Estás unida a tu hermano, estás unida a Dios, estás unida contigo misma, porque cuando te unes a Dios y a tu hermano, estás en la perfecta unidad. Disfruta de esa situación, disfruta de ese momento de unidad, de paz, de amor, de tranquilidad, de reconciliación. Te sientes muy, pero muy valiosa. Recibes el valor de tus hermanos y de Dios. Siente ese momento. Disfruta este momento. Has perdonado y te has perdonado. Estás unida a Dios y a tus hermanos.
Y cuando quieran, pueden abrir los ojos. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Aunque me costó harto ver la lucecita en ese personaje. ok. ¿Qué pasaría, Vivi, si en los personajes que no podemos perdonar totalmente, le pusiéramos otra máscara más, como más linda? Mm, Claro, esa es la idea, por eso es lo que había que hacer hoy, pero igual me costó. Aunque sea por un instante, acuérdate, Sí, ¿sí? Esa es la clave. Aunque sea por un instante. Y ese instante se puede ir ampliando, como dice Isa, ¿no? mm, Y si no agarrá una bolsa de voceo, Vivi, sí, pim, 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 personaje, pum, 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 a la bolsa, total, de otra forma. eh, yo creo que eso sirve harto. Una vez yo lo hice y de verdad que solté muchas cosas, es bueno. Y después puedo verlo con otros ojos, pero a veces hay que sacar eso. No con la persona, obviamente, pero hacer eso del cojín es muy bueno. O escribir esas emociones. Nada, Escribirla a para veces, perdonar, ¿no? yo creo que a veces, si surge decirla, sos inocente igual Mm. y te despegás de la emoción. Y después te perdonás. Yo en ese momento era muy iracunda. Generalmente no, pero fui iracunda con el maestro que elegí para un curso de los milagros. Fui muy iracunda y estaba furiosa. Hasta soñé que lo cagaba a trompar. Estaba furiosa. Eh, y después
necesité, él se fue enterando de todo lo que decíamos, ¿vale? Porque a todos sus guías se los... porque estaba rabioso. Y después cuando lo tuve frente a frente se lo tuve que decir. Y de ahí en más, ahora es como el que el juego cambió. Él me dice archienemiga, primero digo, es un pedido de amor, como sabionda, ¿no? Soy la sabionda. Y después lo tomamos como un juego. La archienemiga alumna, que perturbaba también, porque fui reflejo. Yo me enojé, pero él también se cayó. O sea, hicimos reflejo los dos. Y de todo, hay un, entre comillas, aprendizaje, desaprendizaje, que pasa también por ver a ese otro que no perdonás como límite. A mí me pasó, yo dejaba todo, dejaba la formación que adoraba, dejaba todo, estaba rabiosa. Y cambiar la mirada también me lo permitió porque él hizo silencio. Si él me seguía provocando, quizás reventaba todo y dejaba todo. O sea, en la respuesta del otro pude hacer reflejo que en la quietud y en el silencio que habla el curso, vas a escuchar esa voz que te permite el perdón. Pero son todas formas. Llego a la conclusión que la bolsa, el decirlo, eh, son formas. El perdón pasa más allá de la forma. Igual que lo que dijiste de reírse, tomarlo como a la risa también. Tomarlo a la risa, bajarle el perfil, porque en el fondo es para reírse, po. Porque el Hijo de Dios no se rió, es que estamos aquí. Correcto, sí. Sí, esos son formas que ayudan transitoriamente, ¿cierto? Ujú. Después uno se da cuenta pues que la ira no está justificada. A eso lo lleva a uno, digamos, ese tipo de actividades, ¿no? Sí. Y que en últimas, cada vez que uno lo hace, más, más se está separando, ¿no? Más se está separando. Entonces, siempre hay que volver al amor, siempre hay que volver al amor, siempre hay que volver a la inocencia, siempre hay que ver que mi hermano es inocente, ¿no? Es inocente. Sí, así en la forma no lo acepte, ¿sí? Pero ese es justamente el trabajo de este camino, ¿no? Este camino se hace con nuestros hermanos, con nadie más, es con ellos con los cuales se hace, ¿sí? Ujú. Bueno, muy bien, maravilloso todo este proceso, ¿sí? Bueno, este es un tema muy hermoso. En la próxima, dentro de 8 días, yo voy a seguir con el tema. Espero que, espero que lo acabemos, vamos a ver, o si no, pues seguimos, porque es que cada párrafo es todo un tratado, un libro entero, ¿sí? Así es. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Les Muchas gracias, agradezco Jorgito. mucho Muy ¿Mm? por estar acá. Muchas gracias, Amira, por estar. Bendiciones a todos, todas. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos Gracias, en 8 días. ¿Sí? gracias a todos, Bendiciones. Gracias, gracias. igualmente. Abracitos, abracitos. Energía. Igualmente. Felicidades. Gracias.